Solía creer que mi familia me quería. No porque lo dijeran, sino porque mi abuelo lo hacía. Cuando mis padres estaban demasiado ocupados persiguiendo sus propias vidas, él era quien se quedaba. Me enseñó a usar mis manos, a cumplir mi palabra, a mantener la bondad incluso cuando no era correspondida. Y cuando falleció, pensé que lo único que me quedaría serían esas lecciones. Resultó que estaba equivocado. Me dejó algo más. Pero aún no lo sabía. En la lectura del testamento, entré vistiendo pantalones negros y una camisa planchada, las manos juntas en el regazo, el corazón tranquilo. Todos los demás parecían dirigirse a un brunch. Mi primo reía en su teléfono, su prometida susurrando sobre propiedades frente al lago. Mi tía llevaba champán en su bolso. Mi madre ni una sola vez me miró. La abogada, no la de mi abuelo, alguien nuevo, nos entregó sobres. El mío estaba vacío, solo una hoja en blanco que me devolvía la mirada como una broma cruel. Al otro lado de la mesa, mi primo gritó, 150.000, cariño, y chocó la mano con mi hermano. Se escuchó el tintineo de las copas y yo permanecí invisible. Me incliné hacia la abogada. No hay nada aquí. Ella no parpadeó. Su abuelo revisó el testamento poco antes de morir. Su parte fue rescindida. Rescindida. Finalmente mi madre se volvió hacia mí, su voz dulce y lenta, como jarabe sobre veneno. Daniel, quizá pensó que no lo necesitabas. Salí antes de que pudieran ver mis manos temblar. Esa noche, me senté en mi coche hasta que salió el sol. Nadie llamó. Nadie se preocupó por mí. Durante meses, viví en un pequeño apartamento sobre la cocina de un diner, escuchando el clater de los platos a las 2 de la madrugada, preguntándome si lo había imaginado todo, la confianza de mi abuelo, su amor, mi lugar en su vida. Revisé documentos judiciales y abogados, persiguiendo sombras. Cada puerta se cerraba en mi cara. Hasta que un lunes lluvioso, alguien tocó la puerta. 3 golpes deliberados. Abrí y encontré a un hombre con traje gris oscuro, portando un maletín de cuero. Señor García, dijo, soy el administrador judicial del testamento sellado de su abuelo. Dentro, puso 2 documentos sobre mi mesa. Uno fue sellado y certificado por el juzgado del condado. El otro, reconocí al instante, era el falso testamento que habían leído en la firma. Alguien presentó una falsificación, dijo. El que vio su familia. El verdadero testamento nunca lo excluyó. Lo miré, la garganta seca. Así que la herencia estaba intacta, dijo, y según la ley, nunca me habían excluido. En el testamento sellado, mi nombre figuraba junto al 42% de la herencia, terrenos, acciones, una cuenta fiduciaria que nunca había oído mencionar. Y una cosa más, la participación mayoritaria en antigüedades y bienes García. No había sido vendida como afirmaban. Los supuestos papeles de liquidación eran falsos. Incluso el sello notarial pertenecía a una mujer que había muerto 2 años antes de la fecha de la firma. No solo me habían robado, me habían borrado. En pocas semanas, el juzgado congeló los activos. Antigüedades García pasó a supervisión. Me otorgaron una orden de protección, no contra desconocidos, sino contra mis propios familiares. Primero llegaron los mensajes de voz. La voz de mi primo quebrándose entre indignación y pánico. Mensajes de texto de mi tía, pasando de la negación a la súplica. Y mi madre apareció en mi porche con perlas, sosteniendo un termo, sonriendo esa sonrisa de afecto que solía usar. Daniel, tenemos que hablar. Todavía somos familia. No abrí la puerta. La investigación avanzó rápido. Correos electrónicos aparecieron, conversaciones grabadas, planes trazados como planos de traición, firmas falsificadas, informes médicos falsos, transferencias al extranjero, y luego llegó la carta. Estaba en la letra de mi abuelo, fechada 6 semanas antes de morir. Si estás leyendo esto, comenzaba, significa que hicieron exactamente lo que temía. Escribió sobre cómo los había visto rondando por años, cómo se aseguró de que yo estuviera protegido. Y nunca me pediste nada. Por eso te dejé la llave del fideicomiso, de la tierra, de todo lo que intentarán quitarte. No lloré por el dinero. Lloré porque significaba que no lo había imaginado.
importaba para él. Llegó el día del juicio. Mi madre se sentó pálida y rígida. Mi primo lloró antes de que el juez hablara. La sentencia restableció el verdadero testamento. No celebré. Solo respiré profundamente por primera vez en meses. Después, el administrador me entregó una pequeña nota con palabras en tinta negra: Daniel García, fideicomisario principal. El silencio que siguió fue el veredicto más verdadero. No más llamadas, no más lecciones, solo ausencia. Una tarde, conduje hasta la tierra. 42 acres intactos. La cabaña seguía en pie, el polvo espeso sobre la chimenea. Había una foto mía a los 8 años, pelo despeinado, sosteniendo una caña de pescar, sonriendo como si perteneciera allí. Me senté en la silla de mi abuelo y dejé que la quietud me envolviera. Esto era mío, no solo la propiedad, la elección, el recuerdo, la prueba de que valía la pena proteger. No respondí a sus llamadas. No contesté a los periodistas. No busqué venganza. Quería paz y cumplí la promesa que me hice la noche que tocaron a mi puerta. Avanzaría, pero no con ellos. La justicia no llegó con aplausos. Llegó con órdenes judiciales y cuentas congeladas, en la manera en que finalmente sus voces se apagaron. Y aprendí algo: el silencio no siempre es lealtad. A veces es complicidad. Y ya no le debo mi silencio a nadie. Puedes sobrevivir a la traición. Puedes reconstruirte tras la confianza rota. Y, a veces, lo más poderoso que harás en tu vida es alejarte sin quemar nada y sin mirar jamás atrás.